Buenas tardes a todos, muy bienvenidos, gracias por acudir a nuestra citación del Institut Français y de la Universidad de Valencia aquí en la Facultad de Filología y Traducción. Muy bienvenida a Isabel Alonso, es un placer tenerla aquí en Valencia esta tarde, esta velada, y vamos a disfrutar un rato con ella hablando de su obra. Doy las gracias obviamente a la Universidad de Valencia y a Rita Rodríguez por su acogida y por la extraordinaria labor que ha hecho para organizar estas jornadas, que son muy enriquecedoras para todos. Bueno, como sabéis, Isabel es una figura muy interesante del paisaje literario en Francia sobre el tema del exilio, que además de haber ejercido una intensa labor de activista en otros campos, ha ido contando a través de una amplia obra la vida de sus padres republicanos refugiados a Borgoña. Ha ido contando también su propia vida en diferentes edades y la formación de su conciencia de joven española viviendo en Francia, de hija de rojos, de partidaria de la igualdad de los sexos, de mujer de izquierdas, etc. No se puede realmente decir que Isabel también forme parte del paisaje literario español. Qué pena, qué lástima. Sí, qué lástima. Qué lástima, porque lo que está pasando es que sus obras no han sido traducidas al castellano y en esto pues podemos observar una forma de frontera, ¿no? que sigue vigente entre dos culturas que tú has congeniado, pero bueno, una forma de imposible regreso, de reacogida por la tierra de origen, ¿no? Y una especie a lo mejor de ostracismo hacia un discurso no deseable a lo mejor en España. En este libro, L'exil et mon pays, nos cuentas una lección muy enriquecedora. Es que el exilio es un estado de vida del que uno nunca se escapa, por mucho que se integre por otra parte, ¿no? El exilio siempre sigue siendo una falta, al mismo tiempo que sigue siendo una riqueza, un añadido. Y bueno, toda la obra de Isabel al final nos enseña así todos los plus y los menos que articulan esta extraña ecuación que es el exilio. Obviamente la cuestión del idioma o de la competencia entre idiomas que se chocan constituye una de las aristas más sobresalientes de este problema. Porque claro, doble cultura significa primero dos idiomas con funcionalidades distintas. Aquí la expresión lengua materna coge todo su sentido, porque la lengua materna es la lengua con la que se sirve la comida, se disfruta de ella, también la que sirve para contar historias antes de dormirse. Es también una lengua que abarca palabras que no pueden pasar a otro idioma, como cariño, cielo, criatura. Eso no se traduce, no se traduce directamente. Y en cambio está la lengua de fuera, es decir, la lengua que se usa fuera de casa, que sirve para la escuela, en la calle, en la radio y tal. Y los aprendizajes de esta doble cultura plasman un relato muy entretenido, con pasajes muy sabrosos. Por ejemplo, el pasaje más sabroso para mí es el pasaje de la merienda, ¿no? El episodio de la merienda, que la niña Isabel, o mejor dicho, en la novela, en el relato Angustias, está invitada en casa de una amiguita que se llama Marine, y nada más llegar a la casa, pues se acaba la merienda en sollozos, porque la madre de la niña se dirige a la niña invitada en francés, y a la niña eso le suena como peor que gritos, ¿no? Vamos. Agresión. Una agresión. Y entonces, pues vuelta a casa, la niña, hablando con su madre, pues descubre la palabra extranjeros. Es introducida al concepto de idioma nacional, a la especificidad de su familia que practica en casa un idioma distinto al de la calle y del país. Y bueno, este pasaje, que arranca todo el relato, constituye una prueba muy difícil, pero que introduce muy bien a la rareza de la doble cultura y a esta elección. Ser extranjero al final no es tener algo menos, sino tener algo más. Y este mundo, ahora visto con ojos nuevos, deja a los franceses como unos nulos, ¿no? que solo manejan un idioma cuando la joven niña ya maneja dos. Y este relato, vivido por una niña, se enriquece obviamente de todas las ingenuidades debidas a la joven edad y de todos los descubrimientos que también conlleva el ser una chiquitita
muy lista. De hecho, si me permites, al leer este libro me he sentido un poco como estando en presencia de una especie de Mafalda. Espero que no te mosquee la comparación, ¿sabes? Una niña muy lista que está escudriñando el mundo alrededor y que, bueno, que nos trae una mirada muy divertida, ¿no? Entonces, pues estos descubrimientos, pues por ejemplo, son el descubrimiento de la lectura, también está el tema del despertar sexual, de la diferencia de los sexos, la desigualdad entre los sexos en el trato social y lingüístico, así como en el imaginario cultural. De ahí la toma de conciencia muy temprana que marca los inicios de lo que será más tarde la lucha feminista de Isabel Alonso. En la mente de esta Mafaldita pues surgen imágenes muy concretas, como cuando compara las distintas percepciones de los países. Francia está situado en la estantería de en medio, los países nórdicos en las de arriba, y abajo del todo está España. Eso es una visión infantil de las relaciones de las culturas, sacada del imaginario del hogar, a la vez que una visión negativa reforzada obviamente por la posición de vencidos de la guerra civil. Y por su lado, a la hora de enfrentarse con la dificultad lingüística, los padres de la autora se encuentran en una situación de infancia prolongada, una especie de minusvalía, porque claro, cuando entras a la tienda de ultramarinos pidiendo huevos y saliendo con salchichón, es que hay algo que no ha funcionado, ¿no? Y eso da mucha pena, ¿no? No te rías tú. Y claro, pues al entramado de las dos culturas se añade también el entramado de dos niveles de escritura o dos niveles de veracidad del texto. Por cierto, el texto está hecho de una trama ampliamente autobiográfica, pero también viene otro nivel de ficcionalización de sucesos, situaciones, personajes. La ficcionalización o la poetización, y esta llega hasta el punto de que Isabel Alonso forje el neologismo exiliana para referirse a su pertenencia al país del exilio, a este sentimiento permanente de ser una persona desplazada, esté donde esté. Y de hecho, el tío que viene desde España a pasar unos días en Francia a visitar a la familia, deja detrás de sí, o detrás de él, una sensación extraña en el corazón, hace sentir un quelque part qui était notre vraie maison au-delà des nuages, quelque part où on ne pouvait pas aller mais qui existait, algún sitio que era nuestra verdadera casa más allá de las nubes, algún sitio a donde no podíamos ir pero que sí existía. Por favor, cuéntanos. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerle de nuevo a Isabel Alonso. No voy a parar de agradecerle todo el tiempo que pueda disfrutar de ella, su presencia en este congreso y que haya tenido la amabilidad de compartir con nosotros su experiencia, porque la verdad es que supone un regalo para todos los que amamos la literatura y la cultura. Asimismo, agradezco también a Maxime Henri Rousseau, director del Institut Français, que haya aceptado participar y presentar este encuentro tan interesante. No voy a extenderme demasiado, pero sí querría añadir unas líneas. Como todos los refugiados, yo no soy de aquí, no soy del país en el que nací. Selecciono esta frase para presentar a Isabel Alonso porque creo que refleja muy bien la singularidad de su experiencia y la pertinencia de invitarla en el marco del Congreso Escritura e Identidad, la extranjería como herencia. Decíamos esta mañana que en muchos casos se utiliza el término de extranjeros o exiliados de la segunda generación como si fueran una segunda remesa. Sin embargo, esta apelación parece poco oportuna, pues en realidad hablamos de personas nacidas en Francia que en ocasiones ni siquiera han pisado el país de sus padres. Y si lo han hecho, han comprobado cómo también allí eran percibidos como extranjeros. Se trata de una realidad mucho más compleja.
Si en el momento en que se abandona el país de origen en un contexto traumático se produce un sentimiento de desarraigo y se debe convivir con esa situación de ambivalencia que implica el vivir al mismo tiempo entre dos espacios, el de origen y el del exilio, a la espera del retorno, sin certeza, en el caso de Isabel Alonso, al haber nacido en Francia y ser por tanto extranjera por herencia, el espacio de origen y el espacio del exilio coinciden, lo que supone una gran diferencia con sus padres. En este sentido, sus novelas son un gran testimonio de lo que implica vivir entre dos culturas, entre dos lenguas, entre dos identidades diferentes. Angustias, la protagonista, es la eterna desterrada, extranjera por herencia en su país de nacimiento y extranjera en el país de sus padres a causa de su acento revelador. Se encuentra en tierra de nadie, en el peligroso espacio de la no pertenencia. Y todo ello conducido además a través de su característica ironía y sentido del humor, que abren la puerta a reflexionar profundamente, pero también a reírse y a disfrutar. En sus obras, la autora no desaprovecha la ocasión para tratar temas como los modelos educativos, los mecanismos de integración, las relaciones, el amor, los prejuicios, los miedos, los anhelos, incluso el sexo, siempre desde una perspectiva feminista y comprometida. Sus testimonios cumplen todas las pretensiones de su género. Buscan exponer y denunciar la realidad, dar voz a los silenciados, a los ausentes. En este sentido, liberan a la sociedad de su trauma colectivo y de cometer de nuevo los mismos errores. A través de esa práctica, confieren a la vida valores de libertad, de autonomía y dignidad, es decir, valores que la trascienden y que consiguen hacerla sagrada. La gran protagonista y a quien todos deseamos escuchar es a Isabel Alonso, por lo que no voy a extenderme más en la presentación y voy a darle la palabra para que pueda comenzar y posteriormente dejaremos un espacio para plantear preguntas, expresar lo que se desee y generar debate. Muchas gracias. Funciona. Esta mañana no funcionaba, así que aquí estoy equipada. Bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Me encanta estar aquí, francamente. Me habláis de lo que he escrito de tal manera que yo digo, ¿yo he escrito todo eso? Me parece maravilloso. Muchísimas gracias. Y tenemos tanto espectáculo de estupidez ambiente que confrontarse con inteligencia es como un medicamento. Me está sentando divinamente estar aquí en Valencia, francamente, porque lo estoy pasando muy bien. Y quería decir unas cosas sobre el momento en que entiendes que lo que tú percibías como un menos, en realidad es un más. Y eso no es inmediato, eso necesita estar pensando y reflexionando, porque en realidad con el exilio, por lo menos con el mío, había un país que era Francia, en el que he nacido y todo, bueno, relativamente familiar, pero como todos sabemos, todos hemos sido niños y cuando eres niño estás viendo el mundo y hay miles de cosas que no entiendes, miles de cosas que te parecen absurdas y miles de cosas que te dices, pues eso se podía hacer de otra manera, porque esto no me parece inteligente. Y una de las primeras cosas es haber tenido... Yo vengo de una familia en la que había un padre, una madre, 2 hermanos, 2 hermanas, o sea, paridad absoluta. Y yo lo que veía en los libros que leía en los cuentos de hadas, en Astérix, Tintín y todo eso, yo siempre veía que el héroe era un chico, el superior era un chico, la tontita, la tontaina, como las novelas de Enid Blyton, en la que la niña femenina, hay una que es lo que se llama finamente una marimacho, y esa por lo menos tiene un poco de valor, y está la otra que es la niña de verdad, y que es la más tonta y la más cobarde y la más blandita y la que prepara los bocadillos. Y tú te dices, estás viendo a los chicos alrededor tuyo, y te dices, bueno, yo tengo que admitir que esta gente nos es superior a nosotras las chicas, y tratas de ver lo que les hace superior, y no lo ves. Entonces te dices, a lo mejor podemos arreglar el mundo de tal manera que nos dejen ya de definir de esa manera tan ofensiva. Y así, yo creo que así, antes de saber la palabra feminismo, yo ya era feminista porque ya había puesto en
en mi entorno una mirada crítica y una mirada que decía, vamos a ver, ¿esto cómo se justifica? Y si no se justifica, fuera. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esto era para mi percepción de mi entorno inmediato. Y después está España. Yo pisé España por primera vez con 9 años. Y claro, a 9 años ya has tenido tiempo de pensar. Y yo había conocido la España que a mí se me había presentado, pues era una España que yo nunca había visto. Yo nunca había oído hablar español por la calle. Yo nunca había visto cómo es el ambiente en España. Yo solo sabía lo que me decían mis padres. Entonces era totalmente un país mítico. Era un país irreal. Era un país de cierta manera ideal y de ensueño, y nos hablaban de la República, de lo bonita que había sido la República, lo mucho que se la había traicionado y lo asquerosos que eran los franquistas. Esa era mi visión de las cosas. Y entonces después con esto se vino a sobreponer la imagen real de cuando fui a España por primera vez. Y como cuando eres niño eres muy inocente, te dicen, bueno, un horrible país sufriendo mucho de una dictadura, la gente por la calle tiene que estar llorando de pena. Y claro, llego a España y no, la gente es mucho más alegre y divertida que en Francia. Y entonces no lo entiendo perfectamente. Yo le digo, mamá, pero mamá, la gente parece que está tan a gusto. Dice, sí, hija mía, es que no queda más remedio. Y entonces aprendí a saber que se puede vivir en el ideal de tus padres, en la imagen que ellos te están vendiendo, para que te sientas a gusto y orgulloso de tus orígenes. Y bueno, el país de verdad que es un poquito más complejo, un poquito más complicado, y que no porque la gente parece que es alegre, por eso está viviendo en una democracia y que se le respeten los derechos, ¿no? Entonces eso fue una etapa que me parece, supongo, muy común a todos los hijos de extranjeros, a toda la gente que vive sus primeros años de vida hablando una lengua diferente en casa y fuera, y teniendo padres con un tremendo acento extranjero, que por si acaso nadie se había enterado de que eran extranjeros, abrían la boca, decían bonjour, y se enteraba todo el mundo, y te entraba así un sentimiento de, bueno, no sé, me encantan mis padres y se los quiero mucho, pero si se pudieran callar cuando están en público me arreglaba un poquito, ¿no? Entonces esa es la paradoja, y la idea más tarde todavía, que finalmente, cuando me he ido dando cuenta de que estábamos los hispano-franceses, que somos un grupo, sobre todo republicanos españoles en Francia, bien definido y tal, pero que en el planeta entero hay, creo que el número son 200 millones de personas que son así, están a caballo entre dos países, y que entre esos dos países a menudo hay una visión jerárquica, porque todos los países no son iguales. Por ejemplo, si tú tienes un padre inglés y una madre alemana, un padre holandés y una madre belga, pues más o menos el conflicto, el malestar tiene que ser muy diferente de cuando tienes un país bastante glorioso, célebre, refinado, potente y rico, y tienes otro país con un dictador de otros tiempos, así un país un poco medieval, con cosas antiguas, que no destaca nunca para nada, y entonces eso es una fuente de lo que decíamos esta mañana, de una caída de la autoestima, cuando sabes que genéticamente perteneces 100% al país cochambre. Entonces eso no te gusta nada. Pero entonces te das cuenta de que mucha gente está viviendo la misma cosa a través del planeta, y que entonces, por eso se me ocurrió la frase «L'exil est mon pays», mi país más identificado, mi país más preciso con lo que yo resentía, era un país que se llamaría exilio. Y de ese país podrían formar parte toda la gente que por fuerza han tenido que saltar de un país para refugiarse en otro, y abandonar una cosa que era lo más precioso en la vida, que es estar con tu familia, tu cultura, tu música, tus canciones, todo eso, y tener que aterrizar en un país que no tienes ni idea, no entiendes lo que dice la gente y tienes que aprenderlo y todo eso. Entonces, me parecía que ese país tendría que tener una bandera blanca
sin nada, bandera blanca, y ser un símbolo, ser un puente, en vez de ser que están tan de moda los muros entre los países y todo eso, que nosotros seamos aquellos que seamos los embajadores de ese país de bandera blanca, de paz, de puentes entre la gente, porque somos puentes por fuerza, y me parece una cosa bastante bonita que reivindicar. Y ya no me acuerdo de lo que era la pregunta, pero... Yo aprovecho para hacer una pregunta, si sí, por favor. Justamente, ¿cómo se gestiona el desfase entre las habilidades lingüísticas de los padres y las de los niños? O sea, ¿cómo el niño consigue respetar a sus padres, no sentirse, no verlos minusválidos con lo que has dicho? O sea, es complicado. Pues la imagen que a mí se me ha ocurrido siempre es que un extranjero, si lo estás, vosotros veis, ¿cómo se dice? ¿Un otarí? ¿Una foca? Sí. ¿Tenéis la misma palabra para foca y otarí? ¿Qué lengua más limitada? ¿Cómo? Leo marino. Bueno, ese bicho que está en los circos con una pelota en la nariz. ¿Veis lo que quiero decir? Pues una foca. Pues entonces la foca está en el circo y entonces pone la pelota y lo hace muy bien y todo, pero cuando tiene que adelantar y todo eso, pues es torpe, no muy estética y da un poquito de pena. Ahora bien, métela en el agua. Y cuando la metes en el agua es el animal más simpático, gracioso en el sentido con garboso, está en su elemento y entonces es bonito y lo puedes admirar totalmente. Y mis padres eran eso, mis padres eran focas. Eran esas focas que cuando estaban en su elemento eran brillantes, divertidos, eran interesantes, eran todo eso, y entonces cuando estaban fuera del agua, aunque estuvieran manejando la lengua francesa con maestría en el punto de la nariz como una pelota, pues no tenían el mismo nivel de perfección, y entonces pues así es como te relacionas con tus padres cuando te entiendes de que una foca no puede estar siempre en el mejor de sus posibilidades, pero sin embargo lo sigues queriendo igual porque la vida es así, ¿sabes? Y eso contesta a tus... me has preguntado si ya se me ha llamado Mafalda. Mucho. Y no solo. También iba menos bien Calimera. Calimero es aquel en francés Calimero, entonces me llamaban Calimera. Calimero es el pajarito ese que dice, c'est trop injuste. Y esa manera de decir, y yo siempre estaba hablando de lo injusto y tal y cual, entonces, ¡paf! Calimera, con eso me quedé. Pero es que él se queja mucho y no suenas nada quejica, o sea... Ah, no, pero eso lo dices tú porque, como he dicho antes, eres inteligente, pero eres muy minoritario. Y hay gente que cuando te oye que estás cuestionando cosas que a todo el mundo le parecen evidentes y tú dices, pues no hay motivo por qué sea así, eso es injusto. Entonces, ahí te encuentras con el sombrerito de costra de cáscara de huevo. Y entonces era en ese sentido, porque hay gente que piensa que el hecho de decir que no sé, que cualquiera que sea tu color de piel tienes que tener los mismos derechos. Hay gente que dice, ¿y por qué? ¿Por qué no? Porque hay gente así, hay gente que le dices cualquier mamarrachada y se lo creen y lo están demostrando todos los días en su manera de votar, pero es que es así. Entonces, claro, esa gente me encuentra quejica, como aquellos que consideran que el trabajo de memoria de ir a buscar los cuerpos de los fusilados, pues son buscahuesos, les dicen, algo así. O sea, que es un campeonato de cinismo, pero así es el mundo, así que quejica me quedé. Y también la historia de la jerarquía entre los países. Yo es una cosa que de pequeña me parecía una evidencia. Si bajas hacia el sur, va creciendo el menosprecio. Subes hacia el norte y va creciendo la admiración. Los alemanes nos han invadido, han matado gente, todo eso, pero tienen una lengua con más vocales que consonantes. Y eso suena muy machote.
Eso suena muy bien, eso suena a soldado, eso suena a militar, eso suena a invasión, eso suena a afirmarse. Y tienen una servilidad los franceses acerca de los que nos han venido a invadir 3 veces, o han tratado de hacerlo y lo han conseguido. Y dicen, oh, l'allemand, c'est difficile. Y se le reserva el estudio de la lengua alemana al final de la escuela primaria, a los mejores alumnos. Y entonces si vas subiendo más arriba hacia los holandeses que nos robaban el oro y después hasta Escandinavia, los vikingos, esos son hiperadmirables porque además de ser rubios de ojos azules, pues tienen una lengua que parece un estornudo, pero que no importa porque eso también es una seña de superioridad racial, ¿no? Una gente tan clarita y tan rubia tiene que ser súper delicada, no tan bruta como somos nosotros los ibéricos, ¿no? Que es que nos gusta la sangre. Y vamos bajando hacia el sur, llegamos a Provenza, que ya eso huele a mucha vocal, y después está Italia, España, Portugal. Hombre, no, mucha O, mucha A, mucha E, mucha I, pero eso, ¿qué parece? Eso es lengua para chicas, para bailarinas, para tutú, para cositas delicadas y femeninas, futiles y sin importancia. Eso somos la gente del sur. Y yo lo percibía así. Yo veía las lenguas del sur como bailarinas pequeñitas con su, ¿cómo se dice? Tutú, como perro. Y las lenguas del norte, pues eso, como soldados con casco y todo. Mi hermano tenía soldaditos así, vestidos de caqui y todo eso, en todas las posturas. Y yo así veía el alemán, el inglés, el escocés, el gaélico, el holandés, todo eso. ¡Wow! Y debajo... O sea, esa es los niños tienen imaginación y yo lo veía así, para mí era una realidad, era como una biblioteca en que los países del sur estábamos abajo, como en los supermercados, los artículos más baratos, y según ibas subiendo, pues se iba haciendo la cosa más seria y la calidad de todo. Y claro, en esto Francia está un poquito en el medio, pero entonces puede en sí reservar su admiración para la parte de arriba y reservar su menosprecio para la parte de abajo. Después no me preguntéis por qué todos, desde Escandinavia hasta el sur de Francia, se van de vacaciones a Italia, España y Portugal. Pues no sé, nos lo tendrán que porque somos los países del sur los que estamos arruinando la economía europea, según bien dijeron los ingleses, o nuestra amiga alemana, nuestra amiga Merkel, que nos llamó los pigs. Pigs, Portugal, Italia, Grecia y España. Qué simpáticos. Pues eso, para decirte que es difícil. O sea, para hacerte tu identidad tienes que estar en la afirmación de ti mismo y en el desafío permanente, que a mí me era muy familiar porque son las mismas actitudes necesarias para ser una mujer en este mundo patriarcal. Es lo mismo, desafío y afirmación de ti mismo. Y así se sale adelante. ¿Ok? ¿Algo más? Bien, pues siguiendo también con esta reflexión lingüística, también es muy interesante que plasmas cómo las lenguas pueden modificar y pueden influir en nuestra identidad. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los padres, Libertad y Ángel, que en español son 2 personas adultas, valientes, con un carácter fuerte, que han luchado, que se han arriesgado por sus convicciones. Sin embargo, en francés parecen volver a un estado infantil. Por un lado, vuelven a tener las inquietudes, el afán de conocimiento, de sorpresa, la curiosidad de un niño que empieza a descubrir el mundo. Todo se torna novedoso en este nuevo universo lingüístico, pero por otro también se ve la parte negativa, que es la de estar más desprotegidos, de enfrentarse a las dificultades y a los prejuicios por su falta de dominio del idioma y por su fuerte acento español. Bueno, no sé si eso lo he percibido de esa manera. La fragilidad de mis padres como extranjeros en Francia, eso lo he percibido quizás de adulta, pero de niña no, porque tenían ese talento mis padres de hacernos creer que con ellos no podía nadie, que estábamos totalmente protegidos, salvajemente protegidos y que no nos podía pasar nada. Así que
que eso yo no creo haberlo percibido, aunque sí que percibía a veces ciertas actitudes de gente acerca de mis padres que eran de que se consideraban superiores porque ellos eran franceses de siempre y seguían viviendo en el lugar donde habían nacido, lo que les confería cierta evidente superioridad en cuanto a la manera de hablar francés, aunque después si te acercas un poco tampoco lo hablan tan bien, ¿eh? No. Sí, y también hay una cosa muy importante, que es que por mucho que mis padres les encantara criticar a los franceses porque era muy divertido, porque todos los españoles en Francia hablan igual, de la baguette que la compras, no te la envuelven y se la ponen debajo del brazo o en el sillín de la bici, así, y llegan a casa y se lo comen así. O sea, el sentido de higiene que tienen los españoles y los franceses son muy diferentes. Igual con el queso, que huele tan mal, igual con montones de cosas que cuando eres español y digas no las entiendes. Dices que qué brutos son. Y también cómo hervían la ropa también, ponían la ropa a hervir. Mi madre decía, para que se les ponga bien amarillita. O sea... Y mi madre le echaba lejía a la española, que le echan lejía a todo, ¿no? Pero también estaba la República Francesa, que es el país donde vivíamos. Y la República Francesa representaba exactamente lo que era la meta por la que ellos habían luchado, habían creído, se habían ilusionado, lo llevaban dentro, y entonces cuando íbamos al cole y el cole era gratis y no había religión y estaban los maestros de escuela a nuestra disposición y después está también el hecho de estar en un país laico en que te puedes declarar cuando naces, cuando te casas, cuando te mueres, sin que la religión tenga nada que ver en ello. Estaba la libertad de expresión, la prensa, la democracia, y eso literalmente les maravillaba a nivel cotidiano. Todos los días decían algo, decían, daros cuenta que esto en España es imposible, esto en España no existe, esto en España te meten en la cárcel. Y eso también nos daba un sentimiento, una especie de privilegio de lo que es la democracia si la comparas con una dictadura, que es una cuestión de vida cotidiana. No son grandes principios, que también lo son, pero es que son la aplicación de dichos principios en la vida de todos los días. Porque cuando yo empecé a ir a la escuela, yo no era una francesita, era una españolita. Después me hicieron francesa, pero entonces la acogida en la escuela pues era eso, nos acogían en la escuela y ya está, y todos los alumnos iguales, y cualquiera que fuera el origen social y todo, ahí vamos al mismo. No había, como hubo en la España de la posguerra, una entrada para ricos y una entrada para pobres, incluso en las iglesias, ¿eh? Entonces, para mis padres era una alegría cotidiana, de todos los días se podía celebrar esta manera de vivir. O sea, que para matizar un poco la guasa que le teníamos a los franceses, pero también compensada con muchos elementos positivos. Yo te haría otra pregunta. Me gustaría que nos contaras cómo entramaste pues, tu activismo feminista y tu activismo, digamos, hacia los valores democráticos, de acogida de los extranjeros y demás, en tus obras. Quiero decir que no tengo muy clara la cronología y me parece interesante que nos la cuentes, ¿no? ¿Qué viene primero? Si es el engancharse con el tema del feminismo o si es escribir los relatos porque es lo que tiene que salir primero, ¿sabes? O si las dos cosas vienen en el mismo momento y cómo se nutren la una y la otra a lo mejor. Bueno, primero voy a decir el deseo de escribir. ¿De dónde sale eso? Y yo veo miles de gente que en la vida, aunque por mucho que lean y todo, en la vida se les ocurre decir, ay, yo también voy a escribir. ¿De dónde viene eso? Me viene solo a mí, mis hermanos no escriben, leen, pero no escriben. Y entonces, ¿de dónde viene? Y es una pregunta que me he hecho y a lo mejor voy a decir una cosa que os va a parecer una barbaridad,
pero lo digo de todas maneras porque es la realidad de cómo lo he sentido. Yo de muy pequeña, desde la edad de 5, 6, 7 años, yo tenía esa idea que yo tenía que contar la historia de mis padres. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Yo desde entonces he estado viendo muchos documentales y reportajes sobre una cosa que, claro, me apasiona totalmente, que es el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y un día en un documental explican cómo el sufrimiento de los padres se ha transmitido a los hijos, los que han nacido después de 1945. Cómo esos hijos que estaban, a los que han criado con la memoria inmediata de lo que había pasado, de lo que había podido ocurrir, que traspasa lo concebible. Cómo hay una generación entera de niños judíos que no los han circuncidado. Oye, os complicáis mucho la vida, ¿eh? Pues eso, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Por no señalarlos en el caso de que... Y entonces han hecho estudios y han descubierto que el trauma de los padres se encuentra en... No soy nada científica, os digo lo que yo he entendido, pero creo que he entendido lo que significa. Se transmite el trauma y la memoria a la capa superior del ADN de los hijos y esto de la descendencia, y esto durante 2 o 3 generaciones. Esto que es una cosa que parece inverosímil, pero se ha demostrado científicamente. Si queréis saber cómo, no me lo preguntéis a mí, que seguramente en Internet sale algo sobre eso. Pero cuando yo oí eso, yo me dije, eso es lo que me pasaba a mí. Yo he nacido con una especie de mensaje de que esto no se tiene que olvidar, esto se tiene que saber, esto hay que dejar una huella, porque si no sería demasiado injusto y demasiado violento, ¿no? Entonces, es una hipótesis, me está mirando como la que está diciendo que se habla todas las mañanas con un marciano. Pero entonces yo creo, yo me autoleo y autoanalizo así, porque si no, ¿por qué? ¿Por qué siento yo esa necesidad de escribir que me empujó con muy pocos años a empezar a escribir cartas en español a mi tío que vivía en Madrid y a mi tío que vivía en Los Ángeles? Yo les escribía cartas contándome mis menudencias de mi vida en el cole y tal, y ellos me contestaban, tuvieron esa increíble inteligencia de contestarme en cartas escritas a máquina, porque un niño pequeño no entiende la escritura de un adulto. Entonces me contestaban y yo tenía mi propio correo viniendo de América, que eran unos sobres de papel muy, muy ligerito y con una diagonal roja y blanca alrededor, roja, blanca y azul. Y a mí cuando llegaba del cole ya había llegado carta de mi tío, y si no de Madrid, con exquisitos sellos con la cara de nuestro querido caudillo, porque eran todos los sellos que existían entonces, y eran de colorines también. Mi tío ponía, adrede ponía varios colorines. Lo ideal era, claro, de encontrar un sello rojo, un sello morado y un sello amarillo, pero no sé si lo consiguió. Entonces yo recibía cartas y yo escribía. Yo empecé la escritura así, con esa idea, ese proyecto no muy espesado, pero que un día yo iba a escribir. Y un día escribí un libro, y era una novela, pero una novela con una gran parte de no ficción, porque yo ya ahí estaba echando para afuera todas las cosas que me venían, y se lo presenté a un editor, porque yo tenía enchufe con un editor por otros motivos, y entonces el editor me dio una cita, porque el enchufe era el redactor en jefe de la revista Elle, o sea, un tío con bastante... Y entonces me había recomendado, y por respeto por ese, pues él me recibió a mí. Y me recibió así, puso la mano en el libro y dijo, esto, impublicable o impublicable, esto imposible. Están todos los defectos de una primera novela. Todos. Dice, pero yo noto aquí hay pluma, aquí hay algo. Entonces, esto lo pones de lado, ya verás lo que haces con ello, escríbeme otra cosa y lo publicaré si me conviene, ¿no?
Y entonces volví a mi casa y me empecé a escribir otra cosa. Entonces ahí viene porque lo primero que yo había escrito estaba muy ya implicado con historias de exilio, de identidad, de bla, 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 todo eso, de doble lenguaje. Y, era una tentativa, ¿no? Y entonces me dije, vamos a ver, ¿qué se puede escribir que sea un poquito más... que le hable más a un público francés, que sea un poquito más arraigado en lo cotidiano y que se me siga pareciendo mucho a lo que soy. Y yo en aquellos entonces yo tenía mi propia empresa. Yo había fundado una empresa con 2 socios, 2 hombres y yo. Si llego a ser sola yo no lo hubiera conseguido y ellos solos tampoco, pero hacíamos una especie de equipo súper eficaz porque en el mundo financiero en esos años 80... cuando veían llegar a una mujer en ese mundo donde no había más mujeres que las secretarias, se quedaban tan extrañados que le podíamos negociar lo que fuera. El tiempo que reaccionaran, decían, bueno, vale, pues sí, bueno. Y entonces, y yes, así empezamos, de verdad, es verdad. Es una cosa que un día la tendré que contar, haber sido un objeto de extrañeza, la marciana del mundo de la finanza, ¿sabes? Y llega una y me ponía trajes de chaqueta rojos y cosas así, se me veía muy bien. Y entonces me dije, ¿por dónde iba? Que me pierdo muy fácilmente. Entonces me dije, lo que voy a escribir, yo era muy feminista, lo seguía siendo, y todo lo que yo he hecho en mi vida, pues era con la idea de que ser una mujer nunca tiene que ser un límite para nada. Los límites que me lo pongan los demás, pero yo desde luego no participo. Entonces me dije, pues voy a escribir un libro feminista, pero divertido. Feminista y divertido. Feminista que hasta los machistas se rían. Y lo escribí, lo metí en el buzón del editor, porque en aquellos entonces todavía se utilizaba una cosa que se llama papel, y era el día 14 de agosto y yo me iba de fin de semana del 15 de agosto, y el 1 de septiembre tenía un mensaje que me decía, esto lo editamos, y en 95 salió el libro y tuvo éxito, y como tuvo éxito, pues entonces ya había metido un pie en lo más cerrado del mundo, que es el mundo de la edición, sobre todo en un país como Francia, que tiene tanto sentido de su gloria ancestral. Entonces así metí yo el pie. Y entonces escribir un ensayo es una manera de achicarse delante del obstáculo, porque cuando escribes un ensayo estás sujeto por la realidad. No puedes decir algo que no puedas demostrar. Es como una démarche, un proyecto, andadura. O sea, bueno, una manera de hacer científica, porque solamente existe lo que se puede demostrar. Si no lo puedes demostrar, no lo dices, porque ya hay bastante polémica para añadir más. Entonces es lo que hice y tuvo éxito, y yo me sentía segura. Escribí un segundo ensayo feminista, un tercero, y seguía sin atreverme a volverme a meter las manos en la masa con una novela. Y porque cuando empiezas a escribir una novela, estás delante del espacio intersideral. No hay límite. Puedes decir lo que quieres, cuando quieres, como quieres. Si quieres pretender que alguien ha fabricado una bomba y que ha volado la ciudad de Moscú en 10 segundos, tú lo escribes, no pasa nada. Si tienes que hacer una película, ya es más complicado. Tienes que hacer imágenes. Si tienes que hacer un cuadro, pero para escribir solamente hace falta tu imaginación, un lápiz, un papel, y después no hay límites. Y de ese propio falta de límites, o de esa falta de límites, nace una especie de vértigo que te dice, ¿a dónde voy yo ahora? Me da. O sea, entonces tienes que pensártelo mucho. Y entonces fue cuando escribí mi primera novela, que no tiene nada que ver con la doble cultura, pero sí bastante con el feminismo, porque decidí inventarme un mundo. A mí siempre me ha encantado la novela La planète des singes, no la película, que es une bouse, se dice en francés. En fin, para mí, según mis criterios. Pero el libro es una obra maestra, es genial. Y entonces me imaginé un mundo, un planeta, en el que
siempre, siempre, hasta que pueda volver la memoria hacia atrás, siempre han sido las mujeres las que han tenido el poder. Y justifican este abuso de poder por la biología. ¿Cómo se justifica el patriarcado? La biología. Son más fuertes, más altos, más músculo, son superiores porque son más altos, con lo cual los orangutanes serían los maestros del mundo, pero no vamos a entrar en esos detalles. Entonces empiezo a imaginar cómo sería un mundo en el que los hombres nunca han sido una limitación, en que las mujeres han creado ese mundo, sus valores, su storytelling, y después lo han justificado. Entonces es un mundo en el que la medida de todas las cosas es el cuerpo femenino. ¿El cuerpo femenino qué es? La capacidad de dar la vida, la capacidad de ponerse juntas para hacer algo porque no tenemos fuerza muscular, entonces nos hace falta fuerza colectiva, la cooperación porque una mujer que está dando a luz necesita de los demás y un bebé que acaba de nacer necesita de los demás. Entonces, ¿qué mundo saldría de ahí? Y sería un mundo interior, el mundo que corresponde a nuestra anatomía, y es un mundo de construcciones, de casas, de sitios donde te pones dentro de un volumen y desde ahí vives el mundo y lo controlas. Entonces las mujeres se han reservado el hecho de vivir en edificios, porque es su naturaleza, según lo dice la biología. Nosotros somos seres interiores y nos protegemos dentro de los edificios, y los edificios del poder son todos, no son rascacielos demasiado fálicos, son lo contrario, son pozos de luz en lo que el poder el piso más poderoso es el más profundo. Ahí llega la luz por arriba y entonces ahí gobiernan las mujeres en sitios que no se ven desde el exterior, pero ahí está el poder del mundo. Me vais siguiendo la idea, ¿verdad que sí? La sutileza de la cosa. Y entonces me imagino que entonces, ¿para qué sirven los hombres en esa sociedad? ¿Para qué? Pues hay que seguir su biología. Los hombres son seres inmediatos y juguetones. Para ellos tener un hijo, pues es lanzar un espermatozoide y te las arreglas después con las consecuencias, ¿no? Y eso es lo que hacen las mujeres, que son las personas serias. Pero a ellos les gusta arrojar espermatozoides y jugar con pelotas. Les encantan también los motores, ir deprisa, motores y todo eso. Entonces son choferes, porque ellos conducen a las amas, les encanta jugar al fútbol, se hacen pelotas ellos mismos, no hay industria de las pelotas. Y claro, sirven para la distracción y diversión de las mujeres, las que están haciendo las cosas importantes, pero de vez en cuando hay que desahogarse un poquito, ¿verdad que sí? Y también se ocupan del espacio exterior, de todo lo que es jardines, hacen jardines porque hacen crecer comida para que puedan comer los niños y las madres, y también flores, porque a las mujeres les encantan las flores. Entonces hacen flores y es un orgullo para ellos poder ofrecer flores a su mari. Hay un juego de palabras en francés que no existe en español, pero se llaman les maris, M-A-I. El nombre Marie, como María, es la esposa. Y ellos y entonces ellos pues sufren mucho porque les gustaría. Entonces ahí las mujeres del hogar no tienen el poder y los hombres son los que están en el espacio público. Y en esa sociedad es lo contrario, el espacio público está dentro de las casas y no les dejan entrar. Viven fuera en unas caravanas que las tienen aparcadas en los jardines. Y cuando los repudian, pues tienen que llevarse la caravana a otro sitio, para eso tienen ruedas, para alargarse cuando ya no se les necesita. Un mundo cruel, horrible, lleno de prejuicios y de violencia sexista, pero en el otro sentido. Total, me divertí mucho escribiendo eso. Y entonces me estás preguntando que cómo compaginé la cosa, pues eso, que es una total ficción, pero que claro, está en el tema de por qué existe ese sistema de poder absurdo entre mujeres y hombres cuando podríamos sencillamente ser un poco inteligentes y compartir, y todo el mundo sería más feliz, evidentemente. Entonces esa fue la idea. Y solamente después empecé escribiendo todavía una novela más,
y un ensayo más, y después ya por fin me lancé en la historia del exilio en mon pays. O sea que vino cuando ya me sentí bastante fuerte, armada y con base en el tema de la escritura para construir un relato que fuera coherente con personajes, situaciones y voilà. ¿Y fue fácil? ¿Salió todo seguido? Escribir nunca es fácil. Hay días que te sale bien y estás tan contenta y francamente es un kif enorme porque has escrito y te ha salido bien, lo vuelves a leer y te gusta y corresponde a lo que querías decir. Y hay días que no, que por más que, o que si no estás escribiendo una cosa y de pronto te dices, pero es que esto no es lógico, es que este personaje no tiene lógica, es que si ha dicho esto aquí, no puede haber dicho esto aquí, o si no tienes que hacer lo posible. En fin, está todo eso. O sea, yo no emplearía la palabra fácil porque no sé si tiene sentido puede ser un placer y puede ser una tortura. Puede ser que funciona y que no funciona. Yo a veces me he entusiasmado y he estado escribiendo toda la noche para ese libro en particular, y me entraba mucha emoción y yo me decía, mientras estás en este estado de emoción, tienes que seguir escribiendo, porque esto después cuando se pasa, pues ya no vuelve. Entonces después a lo mejor no vale y hay que volver a hacerlo, pero eso es un material muy, muy, muy valioso porque lo puedes reutilizar varias veces. Entonces siempre hay que conseguir crear un estado de emoción o escuchando música que te conmueve. Yo hablo de mis técnicas, no sé cómo hacen los demás. O escuchando música, yo siempre tengo, mientras estoy escribiendo un libro, estoy leyendo otro. Y llego al final y vuelvo a empezar del principio. Es mi carburante para esa novela precisa. Y a cada vez hay uno y a cada vez es diferente. En lo que concierne el exilio en mon pays, estuve mucho con el libro de Frank McCourt, que se llama Las cenizas de Ángela, porque era una historia de infancia y que me conmovía mucho el personaje. Entonces eran cosas así. Y entonces se pones en un estado emocional que las emociones que se te quedan dentro pues salen, y si consigues en ese momento encerrarlas en las palabras, entonces eso es un material que a veces se queda así, pero la mayoría del tiempo hay que trabajarlo más. ¿Tuviste que recurrir a la ayuda o a la memoria de tus hermanos? Mi preocupación cuando escribí L'Exil en mon pays era contar la verdad, pero no ofender a nadie. O sea, contar la verdad, pero no toda la verdad, porque yo tengo mi vida privada y así la tienen los demás, y yo no me he considerado nunca el derecho de meterme en una historia que no era la mía. Y que, claro, evidentemente, como en todas las familias, todo el mundo tiene su historia, su relación a los padres, su relación en la fratrie. ¿Cómo se dice fratrie? Entre los hermanos. No sé. Bueno, eso, entre los hermanos y hermanas, siblings en inglés, o sea, los hermanos y hermanas en una familia. Entonces la escribí siendo lo más sincera posible, pero no invasiva, sin invadir a la historia de los demás. Yo cuento la historia del personaje Angustias. Por eso puedo hablar tranquilamente de masturbación, eso que las niñas se supone que no descubren, pero es mentira, sí que la descubren muy pronto. Y cosas así, porque eso lo puedo hablar porque estoy hablando de mí misma, así que lo puedo decir y es verdad, pero no me he metido en cosas en más detalles. Y todos lo han leído antes de publicar. Y les he dicho, si hay algo, una palabra, una coma, lo que sea, que no os conviene, lo decís porque... Y no, nadie tuvo ese tipo de reacción. Pero hay que tener cuidado porque hay muchos escritores que por escribir un libro destruyen a su familia, y eso me parece un poquito demasiado radical, a menos que tengas cosas que decir como, no sé, lo que cuenta esta Kushner o esta gente que están contando una historia de violencia dentro de la familia, pues sí que hay que contarla, claro que sí, pero si no, no hacerle daño a nadie, ¿no? Primum non nocere, que he estudiado latín, mucho cuidado.
un poco de respeto. Y me gustaría también preguntarle sobre la recepción de su obra, tanto en los lectores españoles de origen español que viven en Francia, como también en los franceses que no tienen ninguna relación con España. ¿Cómo han recibido esas obras? Bueno, entre los españoles, hijos y nietos de republicanos españoles, ha sido total delirio. Les ha encantado, todos tenían algo que decir. Me acuerdo de una noche en Carcassona, en el espacio cultural Leclerc, creo que era, o Carrefour, en fin, en un supermercado. Los carros de la compra ahí, y no sé cuánta gente había, 300 personas. De todas las edades, lleno aquello de españoles, de los que hablan español, pero los que ya no hablan español, pero ahí estaban, habían abuelas, nietos y todo el mundo llorando. Y es que había un nivel de emoción, mira, estoy hablando y me estoy emocionando, porque había un nivel de emoción increíble, todos tenían su cosa que contar, ¿sabes? Y también recuerdo en Bayona también, todo esto está mucho por el sur, ¿no? En Bayona... estamos cenando después de haber hablado del libro en una librería y están ahí españoles, pero de los que pasaron la frontera como bebés en los brazos de su madre y todo eso. Y todos teníamos una historia, como la que has aludido antes, que mi madre va a la tienda a comprar 6 huevos, 6 œufs, total, que volvió con un salchichón. No se atrevió a decirle al tendero que quería huevos y se volvió a casa con el salchichón. Y entonces, claro, eso les había ocurrido a todos. Y recuerdo una mujer muy mayor, guapísima, de estas mujeres, ¿sabes?, que tienen 80 años y siguen siendo hiperatractivas, con un lápiz de labios muy rojo, el pelo muy blanco y una piel morena y todo eso. Y muerta de risa, se le corrían las lágrimas por contarme todas las aventuras de su madre tratando de comprar garbanzos y no consiguiéndolos. Pochiche, decía pochiche, pochiche, más claro agua, ¿no? Pochiche. Y la tendera que decía, compra pa. No compra pa. Compra pa. Y volvió su madre con una rabia a casa. Y claro, ese es el motivo por lo que los extranjeros mandan a los niños a hacer las compras, porque a ellos se van a enterar de lo que es el pochiche y lo que es un salchichón. ¿Por dónde íbamos? Y después, ¿cómo se ha recibido el libro en los franceses que no tienen nada que ver? Pues entonces, primera cosa, en la población francesa tal y como es, la proporción de la población francesa que tiene por lo menos un abuelo extranjero es enorme. Todo el mundo tiene un abuelo, una abuela, gente en su familia que viene, pues eso, según la época, Italia, Polonia, y claro, está España, Portugal y todo eso, todo el mundo, claro, está Argelia, en fin, todo el mundo tiene, o sea, todo el mundo le cuenta algo que es algo familiar. Pero no es solo eso, y se lo estaba contando ayer, pero he estado en salones del libro. La primera vez que me ocurrió fue ver venir hacia mí una señora muy mayor con el pelo muy blanco y los ojos muy azules y me dice, me ha encantado tu libro porque has contado mi historia, soy polaca. Sus padres pues su padre había sido un minero que había llegado a las minas del norte y del este de Francia a picar carbón. Y ella había crecido pues así también, con la misma problemática. Eso me lo han dicho gente que venía de, pues eso, claro que de España, pero también de todos los otros países, con ese mismo sentimiento, esa misma experiencia de nunca estar en su sitio, de nunca siempre ser extranjero en algún sitio, ser extranjero aquí y ser extranjero allí. Lo famoso de Yannick Noah, el tenista, que cuando está en Francia es negro y cuando va a Camerún es blanco. Pues eso, y también, y fue hasta un día, también venían a verme gente que me decía, pues sabes, es la misma historia para mí porque mis padres venían de Marsella y mi padre lo nombraron en París y todo el mundo se burlaba de nuestro acento del sur, o del acento bretón, o del acento del suroeste. Y en esos también se reconocían en esta problemática. Y
la cereza en el pastel fue la que me dijo un día que ella se había reconocido porque cuando ella era pequeña, en la escuela en la que ella iba, era ella la única hija de divorciados. Y le llamaban la hija de la divorcée. Y eso para ella fue una especie de marca, porque en esa época pues era una manera de marcarte. Fíjate hoy en día que el que destaca es el que tiene a sus padres juntos. Le da un poquito de vergüenza. Quisiera saber si te has agrupado con otros autores o activistas que hablan del tema del exilio, de las raíces españoles que tenéis, Lydie Salver, tú misma, Olivia Ruiz u otros autores, si ha sido para ti un espacio provechoso o si no. ¿Cómo decir? Somos solidarias como españolas, claro, evidentemente, faltaba más. También somos concurrentes. ¿Hacéis competencia? Estamos publicando en el mismo tema y no hay que creer nunca que los escritores son diferentes de cualquiera, somos iguales. Iguales de, bueno, sí, pero eso ya lo he dicho yo, bueno, eso ya lo escribí una vez, en fin, a ver si te renuevas un poco porque, en fin, eso me parece que está súper repateado como tema. Y también el éxito de las demás te gusta mucho, claro, pero no tanto como si fuera el tuyo. Entonces, claro, cuando estamos hablando de gente muy célebre y muy todo eso, pues hay una cierta jerarquía y todo eso. Entonces, pues estamos en una amable neutralidad. Y no se puede decir que vamos a contar con esto para mejorar las relaciones. Yo tengo más comunicación, pues, no sé, movimientos feministas que me contactan o cosas así, o sea, que no son gente que escribe, pero que siente las cosas con quizás, pues, más sinceridad y menos cálculo, pero eso es normal. Yo no me quejo de eso, pero es que es una constatación que son responsables ellas, pero no más que yo también hago lo mismo, o sea que es, no sé, pensar todos vosotros en qué profesión estáis y qué relación tenéis con los que están más cerca de vosotros y a lo mejor a veces cuando lo hacen mejor que tú, pues te dices, bueno, y si esta se muriera no pasaba nada, ¿no? No, exagero un poquito, pero es porque, ¿ves? Os hace gracia porque sois tan malos como yo. ¿Y nos quisieras dar algunas palabras sobre las perras guardianas? No, bueno, si es un rollo. Sí, lo puedo, Sí, es un rollo, lo siento mucho, pero es un rollo porque... Le estaba preguntando si quería dar unas palabras. He formado parte en el año 1999, en el siglo pasado, que yo ya estaba viva. Y entonces yo a raíz de la publicación de mi primer libro en el año 95, que es el que os he dicho antes, El feminista divertido, eso les llegó al alma a las feministas francesas, ¿eh? Es un libro que les encanta, lo utilizan siempre. Además, lo he utilizado para hacer un espectáculo que lo he estado actuando más de 150 veces en Francia, Bélgica, Suiza y todo eso. O sea, es un texto que funciona muy bien. Y entonces con eso me hice muchas amigas que yo no conocía, que eran las feministas de París, las que llevan la existencia mediática entonces muy limitada, pero estaba ahí. Y entonces un día está la ministra de Agricultura en el Salón de la Agricultura, se llama Dominique Voynet y es ecologista, y la acogen nuestros simpáticos campesinos diciéndole que se quite las bragas antes de hablar y que la trataron de salope, que en español se puede traducir como zorra. Así, más y más y más. Entonces se le subió la mostaza a las narices a unas cuantas, entre las cuales estaba yo, y fundamos una organización que se llamaba Perras Guardianas y íbamos a reaccionar a cada vez que se insultaba a una mujer en el dominio público, fuera en el Parlamento, en la tele, en la radio, en las aulas de clase, en una empresa, o sea, en un sitio que otras personas pueden oírlo, otra tentativa de evasión colectiva. y entonces ese era el tema y fundamos, y entonces teníamos una compañera que era muy inocentona, un poquito mayorcita así, y que hablaba así,
una aristócrata un poco, y decía, pues yo tengo una idea para cómo nos vamos a llamar, porque en el Internet hay una cosa que se llama watchdogs y que a cada vez que hay un término antisemita o racista reaccionan para proteger que no haya ni racismo ni antisemitismo en la web. Entonces nosotras vamos a hacer lo mismo para los insultos a las mujeres, los insultos sexistas. Y entonces he pensado que también podíamos llamarnos los perros guardianes. Pero como somos mujeres y feministas, propongo que nos llamemos las perras guardianas. Y a mí me entra un poquito de alegría interior y le digo, ¿te das cuenta de las implicaciones de esa expresión? ¿Te das cuenta? Dice, pues el femenino de perro, perra. Digo, sí, sí. Desde luego, pero hasta ahí llegaba su conciencia de la cosa. Y yo me dije, bueno, si se trata de hacer algo que da un campanazo mediático, allons-y. Y así nos bautizamos a nosotras mismas Chien de Garde. Y desde luego fue un éxito mucho, mucho más inmenso que lo que esperábamos. Aquello fue una cosa de... les encantaba a los tíos podernos llamar perras. Les gustaba y entonces pues así tuvo mucho éxito. Y entonces yo descubrí el mundo militante por el interior, porque yo siempre había sido muy participante en muchas cosas, manifestaciones, textos, todo eso, pero siempre a nivel individual. Yo a mí eso de meterme en grupos y todo no es especialmente mi... Y entonces ahí me encontré en lo que es una asociación pequeñita con mucho impacto mediático. Y las feministas son seres humanos, ¿sabéis? Con cualidades y también algunos defectos. Y entonces empezó a haber rivalidades interpersonales, empezó a haber las que pensaban que había que decir esto y esto, no puedes hablar. Total, que hubo un... Y entonces se reveló que nuestra amiga, la que hablaba así, que era tan buena, pues tenía una noción de la democracia totalmente digna de nuestro amigo Putin o algo así. Ella tomaba decisiones y después nos las imponía. Y cuando le decíamos, oye, hemos votado lo contrario y haces esto, ¿cómo nos lo explicas? Ah, no sé, pero tampoco pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, que empezó la cosa así, empezó a ponerse la cosa un poco violenta, total, que la ofendimos y dimitió. Y paf, yo, que era vicepresidenta, me encontré presidenta. Vaya hombre. Entonces empecé yo a tener que ir a dar la cara y todo eso. Muchos insultos, mucha hostilidad, pero también mucha diversión porque eran tan imbéciles los que nos agredían que era muy fácil darles la vuelta. O sea que yo lo pasé bastante bien. Hasta que en el interior de la asociación pues empezó a aparecer ese tipo de gente que no vienen a ayudar, sino a que les ayuden. No en términos feministas, sino en términos de lo que eran y todo eso. Y mira, yo no estaba para eso, yo no tenía tiempo que ver, yo todavía tenía mi empresa, yo quería escribir, yo todo eso, y yo no me iba a pasar reuniones enteras para saber si lo que había dicho esto era correcto y lo que había dicho el otro no era correcto. Y si eso. Así que planteé mi dimisión. Todo el mundo decía que yo buscaba el poder. Yo buscando el poder. Y yo decía, no, yo busco la influencia, que no es lo mismo. Y ya acabé dimitiendo y ya no me he vuelto a meter en ningún sitio donde haya ese tipo de relaciones. Ha sido 3 años considero mi servicio nacional al servicio de la causa y estimo haber hecho suficiente en ese Pero es una experiencia súper positiva al final. Sí. Que no la querías contar, sí. Pero es muy bonita. No, sí, os la he contado. No os habéis librado. Pues gracias. Bueno, sí, vamos a dar paso también al público para que exprese sus preguntas, sus pensamientos. También en casa, si quieren formular alguna pregunta, pues estáis más que invitados. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante, muy divertido. Bueno, yo al final he hecho al revés. Yo he nacido en Francia y me vine a España con mis padres. Y entonces he conocido los dos lados de la moneda, ¿no? Los españoles que se han ido a Francia y los franceses, bueno, los franco-hispanos o como se diga, que han llegado a España. Y al fondo es verdad, el no man's land, esto de que cuando vienes a España a pasar las vacaciones, que vienen los franceses, y que cuando vuelves a casa dicen, pues mira, han llegado los españoles de al lado,
yo creo que hay el síndrome del extranjero. Yo no sé si usted lo ha sentido, y es que mi abuelo, cuando hablaba a sus hijos, a mi madre sobre todo, siempre le decía: tú tienes que hablar francés mejor que los franceses, ¿no? Esta j'arriverai pas a le dire, imposición, ¿no? De decir, vale, yo no he nacido aquí, pero yo hablo este idioma igual o quizá mejor que tú. Y quizás volviendo a mi historia, que soy profesora, soy compañera de Rita, ¿no? De decir que cuando navegas entre dos lenguas es muy fácil. Yo me he autoimpuesto un libro en francés, un libro en castellano, un libro en catalán, y es verdad que hay momentos de la lectura que uno se para a pensar, digo, pero ¿en qué lengua estoy leyendo? ¿No? Y quería preguntarte, cuando tú te pones a escribir, ¿tú piensas en esta dicotomía? Es decir, ¿te vienen expresiones españolas? ¿Te vienen expresiones francesas? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo sientes? O sea, visceralmente, ¿no? De aquí, ¿no? ¿Cómo consigues ser embajadora de las dos culturas, de las dos lenguas? Eso es un aspecto que me interesa mucho. Muchas gracias. Gracias. Mira, evidentemente que me vienen expresiones en la lengua que no estoy escribiendo, claro. Y entonces, pues, muy sencillamente trato de traducirlo, sabiendo que hay muchas expresiones que no hay manera de traducirlo. Os doy un ejemplo. El otro día estábamos hablando y dijimos, es que tiene pelendengues la cosa. ¿Y eso cómo lo traduces en francés? Ni idea. A ver, ¿a quién se le ocurre algo? A ver. Expresiones así, entonces yo lo apunto, primero lo apunto, segundo me digo, bueno, ¿yo qué quiero decir con esto? A lo mejor hay una expresión francesa que no tiene nada que ver y que se parece. O si no, llamo a mis hermanos y les digo, oye, ¿tú cómo traducirías tal cosa? Y entonces me dicen o no me dicen, dicen imposible, ¿no? O me dicen algo y les digo, no, hombre, no tiene nada que ver. En fin, y hay una discusión ahí porque, pero si no, yo... se me ha preguntado por qué no he escrito estos libros en español. Y hay una explicación totalmente objetiva, así que no es una cosa que he hecho por casualidad y no es porque se vaya a publicar en Francia. Y es porque contar esta historia que está tan cerca, tan cerca, tan cerca de mí, que está debajo de mi piel, entonces me ponía en un estado de emoción más cerca de la angustia que del placer. Entonces yo no podía con eso, me daba demasiado pena, me daba pena toda la historia. Entonces yo me decía, poniéndola en francés, establezco una distancia, puesto que el español para mí es la lengua de dentro, de realmente de las tripas y el corazón y todo, y el francés es la lengua de mi cerebro, de mi mente y de mi objetividad. Entonces es mucho más fácil utilizar la herramienta francés porque se queda un poquito exterior a mí misma. Quiero añadir que yo soy trilingüe, yo también hablo y escribo en inglés, o sea que es una etapa más, y a veces hasta me vienen expresiones en inglés, y como el inglés es lo que es, la lengua de los vencedores absolutos de todo, encima suena particularmente snob, que no me viene en francés, espera, pero en cambio en inglés sí que me viene. Y si quieres pasar por una gilipollas, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque es una pija, en fin, una snob. Y trato de no hacerlo, pero me sigo ocurriendo más que a menudo. Entonces, por eso hay que tener conciencia de que cada lengua es una zona del cerebro o del afecto y que no es en balde que se utiliza uno más que otro. Es que es una zona diferente de lo que eres y de tu sensibilidad. En cuanto a los padres que decían, los padres españoles en Francia siempre o casi siempre tenían afán de perfección para sus hijos. Como he dicho, afán a la vez por su propio narcisismo como padres de niños no perfectos, pero más o menos correctos, y también por fidelidad a España, que España quedara bien, que España quedara en un lugar positivo. Entonces, por eso los padres hacían presión para estar hablando un francés perfecto. Ahora bien,
mis padres tenían la opinión de que si ellos se encargaban de enseñarnos francés, no iba a ser el resultado tan bueno que si era la escuela la que nos lo enseñaba. Y por eso prefirieron la actitud inversa. A muchos extranjeros, no solo españoles, a muchos extranjeros le dicen a los hijos: olvidaros de dónde venimos, sois franceses. Y mis padres no, mis padres dicen: nunca os olvidáis de dónde venís, sois españoles. Y eso no impide ser francés, eso es solamente un departamento más de tu personalidad. Y así se hizo y funcionó muy bien, porque así tienes una zona muy delimitada. Si quieres que un niño sea bilingüe, tiene que tener cada idioma una zona independiente. O es el padre y la madre, o fuera de casa, dentro de casa, lo que sea, pero hay que encontrar una cosa que el niño no se pueda confundir y que sepa automáticamente a dónde ir. El padre que habla en francés no tiene que hablar en español y viceversa, porque entonces es cuando el niño se hace un lío. Por la mañana, Isabel, has hablado de la universalidad, los derechos humanos, y bueno, y ahora con la primera intervención se ha hablado de la infancia, bueno, de que se llevaba a los nietos a comprar, y estaba pensando en que has dado dos razones por las que os empujaban mucho tus padres a estudiar en la escuela. Una para que tuvieseis una vida mejor cuando fueseis mayores, y otra por dar buena imagen, por tener buena imagen. Y yo me pregunto si el hecho también de ser descendiente de republicanos españoles, que al final es un tipo de exilio en masa, pero muy combativo, muy político, con mucha conciencia de clase y con unos valores universales, como has comentado a lo largo del día, si el tema de la educación ha sido una constante cuando eras pequeña, o si lo has visto también en otros descendientes de exiliados o en otros hijos de la inmigración. Bueno, había dos niveles, como he dicho antes. Estás hablando de un nivel de conciencia política muy elevado en las familias republicanas, muy elevado, mucho más que lo que suele ser. Entonces, si tenías la suerte de venir de esa inmigración, pues claro, que te empujaban a estudiar. Mi madre solía decir, y creo que muchas madres decían lo mismo, decían: bueno, la obligación de tu padre es que sale a trabajar todas las mañanas y vuelve con el dinero que nos mantiene. Mi obligación como madre es estar ocupándome de la casa, de lo que coméis, de cómo dormís, de vuestra salud, bla, bla, bla. Vuestra obligación, y es igual de importante y igual de necesita ser respetada de la misma manera, es no solo de ir al colegio, pero también de ser buenos alumnos. Y eso nos lo metió en la cabeza constantemente, y creo que era el caso en muchas familias de origen republicana. Ahora bien, también habían familias que no habían tenido esa suerte de beneficiarse ellos mismos de una educación a lo que es una conciencia social, una conciencia política, una sabiduría de cómo funciona la sociedad y todo eso. Y entonces pues habían hijos de españoles que le decían a mis padres: ¿cómo que los vais a mandar a estudiar? Yo los tengo a todos trabajando, porque llegaban a 14 o 16 años, aprendían un oficio y se ponían a traer la paga a casa. Y nadie les podía decir que no estaba bien, pero no habían sabido ni podido ellos mismos, que eran inmigrados económicos, que ellos mismos no habían tenido muchas posibilidades de educarse, entonces ellos reproducían lo que... O sea, que es una cosa muy claro que... o sea, que ser español en Francia es un punto común que cubre realidades sociales muy diversas, muy diferentes. Y claro que es un privilegio haber tenido padres que te están empujando en la buena dirección y que te están diciendo: no tienes ninguna responsabilidad en la vida, solo una: ser buen alumno. Eso creo que es una cosa muy liberadora para los niños. Claro, si quitamos la famosa responsabilidad de ir a hacer las compras. De nada. Uy, así. Hola, buenas, me llamo Gema y justamente usted ha recalcado
el tema es de los republicanos exiliados en Francia. Pues, a ver, yo de hecho justamente mi bisabuelo tenía un gemelo que se exilió a Francia porque era republicano, y de otra parte de mi familia, mi abuela, su familia era del Partido Comunista. Entonces en la guerra, pues sí, bastante. ¡Qué miedo! Pues lo que quería, y justamente mis dos padres me cuentan que el hermano gemelo de mi bisabuelo, cuando llegó a España, hablaba mucho de cómo España estaba muy mal, hablaba más abiertamente de lo que era la guerra civil. En cambio, mi abuela, que era hija de padres del Partido Comunista, no hablaba nada, no se podía hablar nada sobre la guerra civil y tal. Lo que le quería preguntar es, usted, opinión personal, ¿usted cree que al ser de familia de republicanos exiliados y haber estado en Francia, que las virtudes de la República Francesa, para decir así, la libertad de expresión, le ha influido a hablar más abiertamente sobre esto? Porque, por ejemplo, conocemos a mucha gente que ha vivido de primera mano la posguerra aquí en España y no quiere hablar nada de la guerra. Sí, la respuesta es muy evidente. Yo hablo porque siempre he tenido derecho de hablar y nadie me ha censurado y no he tomado ningún riesgo al hablar. Pero puedo decir una cosa, que yo lo que he escrito sobre mis padres, unas cosas las han dicho, pero no lo han dicho todo, y todos los hijos de gente que ha sido comprometida en luchas cualquiera cuentan un poco, pero no lo cuentan todo. ¿Qué pasaba en el campo de trabajo donde estuvo mi padre durante un año después de la guerra y con 16 años? Él contaba solo las anécdotas que podían ser graciosas, porque éramos niños y entonces nos contaba cosas. ¿Qué nos contaba de la guerra? Pues que tenían muchos piojos, y entonces nos hablaba de los piojos, y nos reíamos mucho porque hablaba de hecatumbas de piojos y cosas así. O sea que hablar es una cosa, después depende de lo que se dice. Y hay cosas que la gente que ha estado en un trauma muy importante en la guerra no dice nunca. La gente que habla de los campos de eliminación nazis, los que han sobrevivido, dicen parte de las cosas, pero hay cosas que no pueden compartir, no pueden decirlas. Entonces, cuando me dices hay gente que era comunista y que nunca hablaba y todo, pues porque tenían conciencia de lo que podía ser un riesgo para ellos y para los demás en un entorno de dictadura, donde se detenía a la gente por un sí o por un no. Hay mucha gente que ha atravesado todo el franquismo sin conocer a nadie detenido. Puede que sí, pero también hay mucha gente que sabían que a la primera de turno les iban a detener y que una vez detenidos era muy difícil salir adelante. Hacía falta concursos de circunstancias. Así que eso de hablar, pues hablas cuando puedes hablar, y cuando no puedes hablar, pues te callas. Y son simples estrategias de supervivencia en medio hostil, que todos los conocemos en otros ambientes. Tú formas parte del grupo que tiene el poder y puedes hablar todo lo que quieras. Tú formas parte del grupo dominado y tu interés puede ser callarte. Entonces, ¿sabes qué? Te callas. Y no es una cuestión de valor o de coraje o de lo que sea, es que necesitas seguir vivo y disponible para tu entorno y todo eso. Entonces, eso es el secreto, no hay más. Entonces, si he entendido bien tu pregunta, esta es mi respuesta. Gracias. De nada. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar el acto dando otra vez todas las gracias a nuestra amiga Isabel, que ha sido muy disponible para todas las preguntas y los comentarios. También agradecer, obviamente, al público que ha acudido tan numeroso esta tarde. Y no sé si, Isabel, quieres decir una palabra de despedida. ¿Qué puedo decir? Sino que para mí momentos como este son hiper importantes porque
porque todo lo que hacemos lo hacemos por comunicar. A mí la gente que dice que escribe libros por su satisfacción personal y todo eso, a mí me parece que mienten, primero mienten a sí mismos. Se escribe porque se quiere comunicar, se quiere decir cosas, y un libro siempre tiene dos extremidades. Está el escritor, pero si no hay lector, no existe el libro. Un libro solamente existe si hay un emisor, joven, acabo ladrando, como decía mi madre, un emisor y un receptor, qué fácil. Y cuando se parece demasiado al español, me parece demasiado bonito para ser verdad y me estoy buscando otra solución. Entonces, yo solo escribo por eso. Entonces, cuando no solo veo que hay lectores, pero que encima tienen opiniones, lo han leído mejor que yo, entonces el libro, en vez de no existir, pues se pone a existir de una manera mucho más luminosa y brillante, porque la ha enriquecido. La mitad del camino que he hecho yo, pues los demás hacen la otra mitad del camino, y casi no reconozco lo que he hecho de lo bonito que me lo pintan. Entonces, ¿qué os imagináis? Que voy a volver a París en una especie de euforia, que me voy a tener que beber una copita de champán para celebrarlo. Así que muchas gracias.